소프라노 이수연이 어제 저녁에 La soprano Xuan Li cantó el solo en Cheonju ayer. Alguien aplaudía y decía, otro, otro. Veía quién es. Había sido que era su padre. En Daejeon él tenía realmente una relación tan cercana con nosotros. Hermanos, tengan hijas y envíen al colegio música de él. Gracias. Ahora vamos a tener el momento para oír al coro.
Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. 오늘 아침엔 요한복음 Vamos acá a ver San Juan capítulo 5. 요한복음 5장 San Juan 5 del 1 al 15. Vamos a ver. 찾으셨으면 Si han encontrado, vamos a leer. 그 후에 유대 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue, dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Hasta aquí hemos leído. 얼마 전에 Hace poco, 한 형제가 un hermano se acercó 상담을 청했어요. y me pidió comunión. 이 형제는 사업을 하다가 Un hermano, 어려운 en medio del negocio, había pasado mucha dificultad. 사람들이 인생을 Las 살아가는 personas, 어려운 mientras 일을 que 많이 viven la vida, padecen mucha dificultad. 어려운 일을 어렵다고만 생각하면 Y 어렵지만은 cuando piensa que la dificultad es solamente difícil, 보면은 쓸모 cuando uno mira la dificultad también tiene 어려운 su 거잘 valor. 보면은 되게 Cuando 유익한 부분이 uno 있기 때문에 ve la dificultad también tiene 예수님도 puntos que 그런 le 눈이 son 좀 útiles. 떠있으면 너무 Cuando 좋은 aquellos ojos de Jesucristo se le abren, será 근데 muy 대부분 bueno. 사람들은 Pero la 어려움에 mayoría de la 어려움에 persona, en medio de 빠지기 la 때문에 dificultad, simplemente se cautiva nada 어려움마다 그 más 마음이 빠져 거기서 y 벗어나지 못하는 그 su 고통이 corazón 너무 se 큰 거예요. cautiva. Esa dificultad, ese sufrimiento es tan grande. 그분이 Esta persona 너무너무 고통스러워 tenía mucho sufrimiento. 술을 한잔 했어요. Tomó un trago. 저는 술을 마시고 뭐 취해본 적이 없어요. Tomando, yo nunca me embriagué. A veces tomo así en la Santa Cena un 술에 vasito, 취하고 나니까 pero después de que él se embriagó, 잊어버려지고 se olvidó de todo y estuvo en medio de la paz. 그래서 그때부터 술을 Desde aquel momento empezó a tomar. 교회를 다니고 Congregando a la iglesia, 사람인데 una persona que creía en 먹는 게 Jesucristo, 건강에도 좋지 않고 그럴 때 el tomar no es bueno para la salud, sabía que no era digno como cristiano tomar. Y dentro de la iglesia, ahora la gente le reconocía en la iglesia y no toma en el bar, tomaba en la casa, pero ese hecho le causaba mucho sufrimiento. Anteriormente, ahora por la dificultad del negocio, para esquivarse, quería tomar, pero ya marchaba el negocio bien. Pero ahora ya era una costumbre y quería dejar de beber, pero eso no podía dejar. Y realmente era tan difícil, tenía un sufrimiento y no podía dejar. Y empezó la vida de creencia así, y tuvo comunión conmigo y hablamos. Hermanos, el domingo a veces queremos dormir hasta tarde y queremos divertirnos con la familia. Todo eso dejando de lado, con el corazón de amar únicamente a Dios. Ustedes que vienen a la iglesia
yo realmente los aprecio y son maravillosos. Nunca me ausenté un domingo a la iglesia. Si no hubiese sido pastor, puede que yo me haya ausentado también. Y entiendo a la gente que se ausenta los domingos y los que se ausentan le digo que rápidamente venga, venga, venga y así. Espero que me comprendan. Pero llevando la vida de creencia a Jesucristo no lo podemos palpar, no lo podemos ver, no lo podemos oír. Pero ¿cómo poder creer en ese Señor Jesucristo? Y cómo uno debe hacer para creer en el Señor Jesucristo. ¿Qué es? Creer bien es tan remoto, entonces imita a otro. Ay, cuando tiene culto, y sentado escucha el sermón como otros, y hay gente que hace así. Pero hermanos, este Señor Jesucristo no es que conjuntamente nos encontramos, sino que personalmente uno se encuentra con Jesucristo, es lavado su pecado, y el corazón de Jesucristo y el corazón de uno se encuentra. Pero es increíble cuando uno vive con Jesucristo, aceptándolo en el corazón, pero sin creer en Jesucristo. La gente que congregaba, pero sin creer en Jesucristo, iba a la iglesia, tiene una diferencia inmensa. Yo iba a la iglesia desde que era inmaduro, desde pequeño, pero el Señor Jesucristo no sabía cómo creer en Él y tenía culto, trataba para vivir de manera bondadosa, ofrendaba, lloraba, cantaba himnos. Pensé que eso era creer en Jesucristo. Yo en el año 1962, a los 19 años, cuando creía en Jesucristo, hasta ahora, ya que creo en Jesucristo, yo voy a la iglesia, eso es creer en Jesucristo, debo ser bueno, debo ser fiel, no debo cometer pecado, no debo hacer lo malo, debo orar, debo ofrendar y devorar. Y yo creía de tal manera. En ese momento, yo realmente me encontré con un Jesucristo totalmente distinto. La vida de creencia no es que uno haga algo por Jesucristo, sino que el Señor Jesucristo por nosotros debe obrar. Por lo cual la vida de creencia, el que uno trata de hacer algo por Jesucristo es difícil, cansador, es sufrido, no nos gusta. El que Jesucristo trabaje por nosotros nos hace tan felices. Mucha gente cree que no tiene la fe y que comete un error ante Dios, que por eso no tiene la fe. No es eso. Aquella persona, yo creí en el Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia me conocen a mí. No debo tomar, no debo tomar, no debo tomar, no debo tomar, decía. Pero a la casa, cuando iba, sin darse cuenta, su mano iba a la ladera y tomaba un trago y debía tomar para sentir ahora una frescura y tomando. Yo debo dejar, pero todo el día así dejó de beber y a la noche, cuando llegaba a la casa, abría la ladera, que bueno, en medio de las 24 horas, solamente un momento tomó. A la noche, él sentía mucho sufrimiento. Se acercó junto a mí y me hablaba de ese sufrimiento que él tenía. La vida de creencia exactamente para guiarlo. Uno debe examinar la vida de creencia para guiar la vida de creencia. El estado de la vida de creencia es difícil de examinar. Si comete un error en ello, no puede tener una buena comida. Yo veo que él obtuvo el perdón del pecado, obtuvo todo, pero en medio de su vida no sabía la manera de apoyarse en el Señor Jesucristo, por lo cual tratando de dejar la bebida y el que uno trate, el que Jesucristo haga por él, es una diferencia inmensa. El que uno se empeñe para dejar de tomar es difícil, es sufrido, es doloroso, pero el que el Señor Jesucristo por uno le haga dejar de beber, eso es feliz, eso le da gozo.
esta persona hasta ahora, ya que yo creo en Jesucristo, no debo tomar, debo dejar, y de por sí trataba de dejar, y por más que él trataba, no lo lograba. En mil ocasiones lo intentaba, lo trataba y no lo lograba. A la noche estaba delante de la heladera y sin darse cuenta se abría la heladera, sin darse cuenta ponía en el vaso y tomaba un trago y tenía otra vez remordimiento. No debo hacer esto por Jesucristo, no debo. Cuando mi papá, antes de morir, le dije que crea en Jesucristo, me dijo, yo voy a esperar hasta otoño. Es que en otoño es el cumpleaños de mi amigo y mi amigo tiene 60 años. Mi padre realmente amaba a sus amigos. Creció desde pequeño en la tierra de Sonsan. Mi amigo tiene 60 años. ¿Cómo no voy a felicitar a mi amigo? Si voy, tengo que tomar un trago. Y si creo en Jesucristo, no debo tomar. En ese momento voy a tomar un trago. Y cuando termina el cumpleaños de mi amigo, voy a creer en Jesucristo dejando de tomar. Y se determinó grandemente. Hasta aquel momento él dijo que iba a tomar. Y en otoño que me decía, en primavera del año que viene. ¿Por qué padre tiene que ir hasta primavera? Es que mi amigo, ahora su hijo se le casa y yo tengo una relación tan íntima con él. ¿Cómo no voy a irme si él se le casa a su hijo? Y si creo en Jesús no puedo tomar. Y en ese momento voy a tomar el último trago y ya voy a creer en Jesucristo. Durante 10 años, él pospuso creer en Jesucristo y era otoño, primavera, otoño, primavera. Durante 10 años propuso creer en Jesucristo. Cuando en medio de Dios ahora tenemos la dificultad, sea cual fuera la dificultad, si ustedes lo pueden resolver bien, qué felices serán. Qué felices serán. En esta semana, terminando la gran campaña, el Coro Gracias tiene mucho programa musical. Va a Bosna y también tiene un concurso de coro, también tiene un solo. Y en la gran campaña, ellos debían preparar la campaña, como también debían preparar el concierto de solo. Y hasta la noche se levantaba, ahora a la madrugada, y ellos iban así trabajando. La gente que se dedica a la música, si canta bien, qué bueno, qué bueno. Pero si eso lo logran como uno lo desea, si es como uno lo desea, uno aprende la música, aprende miles de cosas. Acerca de la música lo aprenden todo. Pero la gente no lo logra bien. Por lo cual nosotros, yo en el Conservatorio Nacional de San Petersburgo, tenía una relación muy íntima en el año 2002, después de que se creó el coro. Nosotros fuimos todo con el coro al conservatorio para aprender, estudiar allí cómo producir la voz, ya que teníamos una relación muy cercana con ellos. Vino el profesor conductor y anteriormente nos fuimos todos y teníamos una relación muy cercana. El Conservatorio Nacional de San Petersburgo me encontré, no sé si es decano, no sé si es director, cómo decirlo, y le dije, más que su conservatorio, nuestro colegio de música es mejor. Él se asustó porque yo no estaba bromeando. ¿Por qué? Me dijo. Ustedes enseñan la música, pero la base de la música es el corazón. Nosotros hacemos la educación del corazón. A ver, espere y véalo. Aprendemos el mundo del corazón. Cuando aprendemos el mundo del corazón, ¿cuál es lo más importante? Lo más importante es el meditar, el pensar, leyendo la Biblia, el que uno lleve la vida de creencia simplemente así, pero el que uno lo lea y lo medite es una gran diferencia. A la mañana yo me levanto y leo la Biblia todo el día. Cuando yo escribo, yo debo pensar. En esta ocasión en Cheonju, realizando la campaña,
El coro Gracia empezó ahora, el culto, luego ellos cantan, oramos y luego yo entro al culto. En ese momento, continuamente me imagino, medito acerca del sermón que voy a dar. El pastor ahora viene al lado mío y me habla. El pastor después de mucho tiempo me hablaba y yo esperaba, aguantaba, pasaba otra vez y me hablaba y me hablaba y me hablaba. Y yo le dije, pastor, disculpe, es que yo ahora estoy pensando, ¿podría estar solo un momento? Disculpe, pastor, me dijo. Me sentía tan apenado porque si era posible yo quería hablar con él, pero el meditar es algo tan bueno porque en San Juan 5 aparece acerca del enfermo de 38 años, pero el enfermo de 38 años vino al estanque y cuando se agitaba el agua no podía entrar y se encuentra con el Señor Jesucristo. Y cuando yo voy pensando en esa historia, de ninguna manera otro libro es así, pero la Biblia, ese mundo se ve. El enfermo 38 años, logramos saber el corazón de él, logramos de ver el corazón de Jesucristo y el Señor Jesucristo al enfermo 38 años que le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Este enfermo que le dice, Señor, cuando se agita el agua, no hay que me meta en el agua, mientras que yo voy, otros va antes que yo. Y cuando el ángel agita el agua, bien, yo sé que si entro me curaré, yo trato de entrar, pero no puedo entrar, no me muevo, mis piernas están todas secas y habla acerca de que él no puede moverse y mientras que el ángel va agitando el agua no hay nadie que me meta y yo de por sí no puedo entrar al estanque, eso se refiere. Yo de por sí no puedo entrar al estanque y esto es la situación del enfermo de 38 años. Pero de por sí no puede entrar el enfermo de 38 años, pero aunque sea agitando su ser, moviendo, trata de entrar, pero no lo logra. Pero ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Levántate, toma tu lecho y anda. ¡Wow! Esto, por una parte, le causa gran peso. Señor, ¿cómo voy a entrar? Yo no puedo caminar. Trato de caminar. Yo traté de levantarme, pero me he caído. Yo no puedo caminar. Mis piernas están todas secas y es tan difícil de llevar esta pierna. Pero el Señor Jesucristo le dice, toma tu lecho y anda. Y lo mismo le dice, venga a la hora piadosa. Yo realmente, tanto deseo venir, pero no lo logro. Yo a las 12:30 duermo, pero a la mañana me falta el sueño y estoy cansado y tiene mucho pretexto y no lo logra. Por el Evangelio, viva un poquito por el Evangelio. Yo, qué bueno si vivo por el Evangelio. Qué bueno si hay gente que reciba la salvación por mí. No puedo, así. Yo soy así, hermano, ¿sabe? Hallará mucha gracia si va a África conmigo, pero más que eso verá la manifestación del Evangelio. Sí, pastor, muy bueno, pero yo, pastor, mi trabajo es así y el pasaje no es 10 o 20 dólares. Todos tienen mucho pretexto, esto y aquello. Por eso ustedes, sinceramente, mediante el avión, quieren ir a Estados Unidos, quieren ver a sus nietos, pero se aguantan. Y yo soy pastor, por eso, porque voy al mundo entero. Voy a Estados Unidos a ver a mi nieto, voy a Alemania a ver a mi sobrino. Es así. La situación que nosotros vemos realmente es algo que para nada esperamos. Pero el Señor Jesucristo dice, levántate, toma tu lecho y anda. Hermanos, un día, cuando yo he leído la Biblia, el Señor Jesucristo a la enferma de 38 años le dice, levántate, toma tu lecho y anda. A mí también varias veces me ha hablado así. Yo,
Cuando estaba en Dagupadong, 교회 성도 한 20명쯤 되는데 había como 20 miembros de la iglesia. Las veces que yo oraba, Dios me decía para realizar el seminario. 저는 성경 Yo 부담스러워. sentía mucho peso por el seminario. ¿Cómo voy a realizar esto? 하나님 Señor, 합니까? 저는 ¿cómo voy a realizar esto? Yo no sé cómo hacer esto. Yo no sé. 하나님이 조용하시길래 잊어버린 줄 알아. Y Dios estaba en silencio y pensé que Él se olvidó. Pasó un año y otra vez me decía, ¡ay! 다른 건 다 하겠는데 성경 Haré todo, pero el seminario realmente no lo haré. Debo conocer algo para enseñar qué es lo que voy a enseñar. 그래서 늘 조용하게 Y en silencio, cuando oraba continuamente, Dios me daba el deseo de querer realizar el seminario. 우리 장모님이 계시는데 Yo tenía una suegra y 임영빈 박사님이라고 el hermano de mi suegra se llamaba el doctor Im Myung-min, era 어른이 영국에 un delegado de la Asociación Cristiana. Él pidió a la reina de Inglaterra para recibir la ayuda y él hizo la Asociación Cristiana de Corea en primer lugar. Y cuando vemos 임영빈이라고 en la Biblia, en la primera Biblia de Corea que se editó, se llama 그 어른을 찾아갔어요. el que escribió Im Myung-bin. Yo fui en busca de él 학교를 하고 y yo le dije que 싶은데 quería realizar el seminario y que no sabía cómo realizarlo, que era muy importante. 도와주시면 안 되겠어요? No me podría ayudar, le pregunté a él. 그 어른이 저를 보고 Él me miró y me dijo, tú, qué bueno eso que has decidido. Eso 좋은 거다. es algo muy bueno. 나 솔직히 Yo 정말 이거 하고 싶어. soy sincero, tanto quisiera hacer esto, 나이가 너무 많다. pero tengo mucha edad. 그때 나이가 많아. En ese entonces él tenía mucha edad. 있잖아. Hazlo tú, 내가 너 도와줄 거야. yo te voy a ayudar. 책장에는 원서 책을 Y él trajo libros originales que ni podía yo leer, 못 읽는다고 소리도 못 pero no le podía decir que no sabía leer eso y recibí, traje. 많더라고. 근데 Realmente había buenos libros, pero alguien robó todo eso. Muchísimos libros me había dado. Sí, hazlo, me dijo. 내 속도 모르고 Decía por dentro. Ay, él no entiende ni lo que yo trato de decir. ¿Y por qué no me ayuda? Al comienzo empezamos con 5. 이게 뭐 Esto 학교지. realmente era seminario por decir, pero mientras que estudiamos, vino un estudiante de tercer año de bachiller, estaba en la segunda etapa. En aquel entonces estaba en el bachiller industrial y vino su madre, su abuela, y abrió la puerta y volcó la mesa, chutó a su hijo, golpeaba a su hijo. Sentíamos dificultad. 우리가 Pero nosotros, 하나님 말씀을 전할 때 cuando anunciamos la palabra de Dios, nos cautivamos en la palabra. Teníamos hambre, pero teníamos mucha fuerza. Cuando leíamos la Biblia, continuamente Dios nos decía, levántate, toma tu lecho y anda. 하나님 38 Dios al enfermo 38 años. Dios no es que Jesucristo dice eso sin conocer la situación. Bien sabe que no sabe caminar, bien sabe que su pierna está seca, bien sabe que no se puede, pero le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Es posible, Jesucristo. 좀 알고 얘기하세요. ¿Por qué usted no habla conociendo mi situación? Así está mi situación. ¿Cómo voy a realizar el seminario? No puedo, no puedo. Continuamente Jesucristo nos empuja y si no puedo más, voy a hacer y ya empecé. Y poniendo a 5 estudiantes empezamos. Yo abriendo la Biblia mientras que iba enseñando. El pensamiento de que no lo lograba, que no podía, por entero desapareció y la palabra cuando se enseñoreaba en mi corazón, tanto me gustaba yo, tanto me gustaba predicar. Y la palabra debe atravesar mi corazón para hablarlo por la boca y debe atravesar mi corazón para decir esto y aquello. Cuando esto atraviesa mi corazón, yo soy tan feliz. Mirándome a mí me dice, levántate, toma tu lecho y anda. Esto en realidad, yo cuando trato de levantarme, trato de caminar, siento peso, pero cuando me levanto y camino es glorioso, es tan bendito, ¿no?
Por lo cual el Señor continuamente me dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y entonces me hará caminar levantando mi lecho. Y tengo esperanza, tengo fe. El seminario en el año 1976. Mi hijo nació en el año 74, después de 2 años empezó. Y cuando yo miro el 제 seminario, 아들 나이만큼 키가 컸어요. ahora el seminario creció como la estatura de mi hijo. 수백 명이 Cientos de personas han aprendido la Biblia y ahora se han graduado. Estoy agradecido. 하면서 보니까 Realizando el seminario, cuando yo me pongo a ver, el Señor Jesucristo me dice, realiza el seminario y él toma la siesta. No, él no es así. Realiza el seminario, me dice, y luego Dios lo va guiando por entero. Cuando tengo dificultad y digo, ya debo dejar, no puedo seguir con el seminario. ¿Para qué yo hago esto y tengo dificultad? A veces siento rabia por los estudiantes. Cuando le va bien, ahora es por su culpa, y cuando le va mal es por mi culpa. Y yo le dije para que haga esto y no lo hizo así, lo hace un desastre, y así se queja, y luego vienen sus padres para quejarse. Y yo le enseñé a su hijo con tanto empeño, como si fuera la caricatura Motol. No pagó ni un centavo, y le enseñé a parar el cabello y cree que eso es nada. 변하고 자라면서 Y los estudiantes, mientras que en medio de la palabra crece. 일어나 자리를 들고 걸어가. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo que menciona aquello, 말씀은 la palabra de Dios. 거기에서 Dentro de aquella palabra, 이루는 능력이 el poder 따라갑니다. que está en medio de la palabra va consigo. Por lo cual, cuando el hijo menor vuelve junto al padre, saca el mejor vestido, saca el anillo, pone el calzado, mata el becerro gordo. Tenía la mejor ropa, tenía el anillo, ya tenía el calzado, ya tenía el becerro gordo. No es que porque no tenía y no teniendo le dice para que mate. No, es que no se ve ante los ojos. Todo eso estaba presente, llevando la vida de creencia. La palabra que Dios menciona es logos. Y eso quiere decir que dentro de la palabra está el poder para poder cumplir esa palabra. Levántate, toma tu lecho y anda. Cuando menciona aquello, ahora el poder para levantarlo y caminar está conjuntamente con esa palabra y le hace caminar. Le dice a la tempestad, calma, calla. ¿Cómo es que yo voy a calmar la tempestad? Por favor, Jesucristo, a usted venga a calmar. No, la palabra va para calmar la tempestad. Todo poder lo acompaña y 물결아 고요해라. calma, le dice a las olas. Y Jesucristo, ahora yo quisiera que se calme, pero porque Jesucristo ahora me dice para que me calme, debe calmar primeramente al viento. El agua no le habla así. ¿Ustedes escucharon? No, yo no escuché. No lo hizo así. Simplemente paró. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios que creó todo este universo. Por lo cual ustedes, cuando miran la Biblia, levántate, toma tu lecho y anda, cuando le habla de tal manera, ¿la palabra de quién viene a ser? Viene a ser la palabra de Jesucristo. La palabra de Jesucristo, dentro de aquella palabra está el poder para cumplir aquella palabra. No depende de que sepa caminar sí o no, tenga pierna o no, sin relación a ello. Levántate, toma tu lecho y anda para que no pueda menos que cumplirse. Ahora, esto es la palabra de Dios que nosotros sujetamos. Esta palabra es distinto a otro. El enfermo de 38 años se pone a pensar. El Señor Jesucristo es porque no conoce mi condición. Yo si pudiese caminar, ni loco voy a estar así acostado. ¿Para qué voy a pedir limosna? Yo voy a trabajar. Claro que no, no se puede. Esto es absurdo. Pero este enfermo se puso a pensar. Yo hasta ahora viviendo la vida, cuando realmente concordaba con mi pensamiento, trabajaba, y cuando no concordaba, no trabajaba. Y me puse a pensar al enfermo de 38 años. Conforme a mi pensamiento, yo había vivido.
Pero ¿qué me ha ido bien? Haciendo conforme a mi pensamiento razonable. ¿Qué me ha ido bien a mí? Yo, por más que sea estúpido, ahora murió mi padre, mi madre, y a mi madre me ha dejado, y de manera vil estoy viviendo. El enfermo 38 años dice eso, y yo tengo derecho para argumentar mi ser. Por primera vez, el enfermo 38 años después de haber nacido, yo viviendo con esta figura, ahora me hago del sobresaliente y debo juzgar así hasta la palabra. ¿Tengo derecho a juzgar? He vivido conforme a mi deseo y terminé siendo un ser miserable. Sí, hoy aunque sea mi pensamiento, no voy a creer y voy a atreverme a creer en la palabra de Él. ¿Entienden? Las personas, cuando piensan en la vida, Dios ha hecho para que logre pensar de esta manera. Ustedes viven sin pensar en nada, es por eso, pero sea quien fuera, si se pone a pensar en su vida, toda la vida que pasé es tan sucio, engañoso, vil, vergonzoso nada más. Pero cuando uno se enseñoraba de que era inteligente, brillante, razonable, pero el resultado de ello era sucio, vil, era mentiroso, engañoso, entonces su vida, si está tan equivocado, aunque no concuerda el pensamiento de Él conmigo, voy a aceptarle la palabra de Él, voy a creer en su palabra, voy a confiar y caminar y levantarme confiando en su palabra, leyendo la Biblia. En nuestro corazón, ese corazón se va formando. Yo también al comienzo, cuando miraba la Biblia, ¿qué corazón llegué a tener? Lo que hasta ahora había pensado era un error. Yo bien entendí que todo estaba equivocado. Entonces, hasta ahora, la vida que había vivido era tan equivocado, era tan vil, tan malo. Yo no soy sobresaliente. ¿Para qué voy a encapricharme con mi pensamiento? Voy a aceptar la palabra de Jesucristo. Voy a vivir con la palabra de Jesucristo. El enfermo ese corazón tenía. Anteriormente, conforme al pensamiento, debía concordar para caminar, debía ser razonable ante mi lógica para yo seguir aquello. Pero ahora voy a seguir la palabra de Jesucristo cuando lo hice con mi manera y cuando lo hago con la manera de Él. Voy a atreverme a caminar, voy a atreverme a tomar mi lecho y caminar. Es cierto, no lo logro conforme a mi pensamiento, pero, señores, Dios, como esta persona le cambia a todos ustedes. Ustedes cuando saben pensar y se ponen a pensar, ustedes todo lo que pensaban que lo lograban, todo era un fracaso, esto y aquello, exactamente se daban cuenta. Entonces, ¿qué es lo que sienten? Si todo lo que yo hago es un fracaso, ahora, no mi palabra, sino la palabra de Jesucristo. De antemano ya fracasé. ¿Qué tanto voy a creer en la palabra de Él? Ese corazón se forma en ustedes. ¿Logran entender? Dios de esta manera va formando el corazón de ustedes. El enfermo de 38 años en un corto tiempo se pone a pensar. Un hermano, conforme a su capricho, se dirige. Pero ahora está angustiado y trata de hacerlo conforme a su deseo, pero es posible. Cuando iba con el carro, un camión gigante venía delante de él pasando la media raya. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y chocó. Este hermano ahora comenzó a volar en el cielo en un tiempo corto. ¿Qué pensó? Yo cuando caiga en el camino, ahora mi cabeza se va a romper en un tiempo muy corto. Y cuando caiga mi cabeza, voy a llegar en el asfalto y se va a romper mi cabeza porque no viví por el Señor desde un comienzo. Y se despertó y se dio cuenta que cuando le chocó el camión, voló él y luego en medio de ello, cuando él se dio cuenta en dónde cayó,
전자상가 앞에 delante de un negocio electrodoméstico. 광고하기 위한 냉장고 Uno, 박스를 para hacer la propaganda de la heladera, había puesto muchos cajones, muchos cartones de la heladera, y él exactamente cayó sobre el cartón y ahora él cayó en el cajón y luego en el camino. Ahora 엎드려 생각하니까 había disminuido el choque y él cuando cayó, 부끄러워서 못 일어나. ahora se dio cuenta que no le pasó nada y quería levantarse, pero tenía mucha vergüenza. Había sido que el chofer del camión tomó. 다음에 뭐 어쩔 줄 Ah, 몰라. ¿cómo es que podía tomar? Y no 괜찮은데 sabía qué hacer. Estaba bien, pero 할까 막 하다가 me levantacionó y dice que se quedó acostado. 막뭐 흔들고 막 Dice que le movía y le movía. 눈을 Y abrió su ojo y se levantó. 하나님이 Dios me ha ayudado a mí. 그 추락 Y el camión, cuando él, siendo golpeado, se levantó y voló. Ahora mi cabeza va a caer sobre el asfalto. Se va a romper mi cabeza y me voy a morir. Por favor, sálveme esta ocasión nada más. 딱 떨어지고 보니까 El momento que cayó, 야 보니까 ¿dónde es aquí? 떨어진 다음에 툭 넘어진다 보니까 Y luego se 냉장고 빈 박스 cayó, 탁 떨어져 cayó sobre el cajón de la heladera y ese cajón cayó y ahora el choque minimizó y cayó en el camino. No le pasó absolutamente nada. 저절로 생긴 일. ¿Automáticamente habrá pasado eso o Dios habrá hecho eso? Piensen como quieran, no hay ningún problema. Ustedes son libres para pensar, ¿verdad? 그 형제가 마음을 바꿨어. El hermano cambió su corazón. 마음을 바꾼다 또 Disculpe, cambió su corazón, pero de nuevo fue al mundo. Y así es el ser humano, ¿entienden? 38년 Pero el enfermo de 38 años, 분명히 저 말씀은 아니야. dijo esta palabra, está mal, ¿cómo voy a levantar mi lecho y caminar? No puedo, no puedo, no puedo. 예수님의 말. Pero lo importante era la palabra Jesucristo. Sí, 내가 지금까지 내 yo 생각대로 hasta ahora 되고 뭐 다시 seguí mi pensamiento que me ha hecho, que me ha ido bien. 비참한 이 모양인데. Esta figura vil yo tengo, 그동안 내가 잘났다고 믿어. pero yo confié de que yo era el más 병이 좀 들긴 razonable. 해도 나는 병 Yo, 나면 똑똑해, aunque 잘해. 그렇게 estaba 믿었는데 enfermo, pensaba que era inteligente, así creía mi ser tan inteligente. Cuando llevó mi ser, esta figura había acarreado, pero yo quisiera seguir el camino de Jesucristo que parece torpe, no el camino mío que parezco inteligente. Ese es 똑똑하고 el 잘난 나 말고 pensamiento más brillante que el 별로 hombre 말씀하는 puede 예수님의 tener. 말씀 따라 내가 한번 Ahora la palabra de Jesucristo que no parece sobresaliente. Voy a seguirlo, voy a intentar, voy a dar un paso. En ese momento, Dios estando vivo trabaja en ustedes. En ese momento el corazón de Dios y el de ustedes llega a conectarse y se hacen uno. 마시는 형제하고 El hermano que tomaba, yo hablé con él. 형제님 Hermano, 어떻게 생각할지 모르지만 no sé cómo usted se pone a pensar, 사람은 pero 관계 없습니다. no hay un ser más débil que el hombre del mundo. Si todo este mundo girara conforme al deseo del hombre, qué bueno sería. De ninguna manera, nadie lo logra conforme a su deseo. 형제님은 Hermano, usted 못 끊으십니다. no puede dejar la bebida. ¿Qué debo hacer? 제가 성경을 펴서요. Yo abrí la Biblia 형제 로마서 2장 y Romanos 4절을 한번 capítulo 2, 4, usted lo ha leído. 성경 막 Y comenzó a abrir la Biblia allí. ¿Qué es lo que está escrito? 혹 네가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개케 하심을 알지 못하냐. 그 인자하심과 영광을 길이 참는 풍성함을 멸시하라. ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Usted no conoce una cosa. Usted toma y usted se empeña para dejar la bebida. 근데 형제님이 술을 El 먹으려고 hermano, 그러시는데 ahora usted trata de dejar la bebida, pero el diablo es mucho más inteligente, tiene más poder que usted. Y si le impide, uno es impedido. Pero si Dios ahora guía para que usted deje la bebida, usted podrá dejar la bebida, sí o no.
그러면 끊으시겠네요. entonces podré dejarlo. Claro, 이게 성경이 뭐라고 말하는 aquí, ¿qué es lo que dice la Biblia? 모른다고 이야기하지 뭐. ¿Verdad que aquí dice que usted lo ignora? 하나님 형제 뭘 Ahora, 모른다고 합니다. no se sienta mal. Dios le está 모른다고 diciendo a usted que usted está 알지 ignorando. 못하여라고 기록돼 있죠. Aquí dice, 그 oh, 알지 못하여라는 menosprecias las 모른다는 riquezas. 뜻이죠. 그렇죠? Significa que usted no 맞습니까? conoce, ¿verdad? Eso quiere decir, 국문법으로 문제 없죠. en la gramática hay 알지 problema. 못하여라는 Dice, 말은 oh, 모른다. 뭘 menosprecias las riquezas. ¿Qué es lo que menosprecia? ¿Qué es lo que no conoce? Dios te guía al arrepentimiento, te hace para que no cometas pecado, para que no tomes, te hace para que te arrepientas, para que vuelvas. Y en el corazón de usted, hermano, se determina para no tomar, pero de nuevo toma, se arrepiente y otra vez vuelve y está de acá para allá, de acá para allá. Con su corazón no se puede. Pero si Dios, la vida de usted, ahora para cambiarlo, a usted que toma para cambiarlo, si le guía a usted, usted podrá dejar, ¿sí o no? Entonces yo podré dejar. Correcto. Hermano, ¿qué es lo que usted no sabía? Dios no se goza el hecho de que usted tome, y para que usted no tome, Dios está guiándolo. Pero cuando juntamente con ese Dios nos dirigimos, el diablo no nos puede derrumbar. Pero cuando estamos solos, cuanto fuese, nos puede doblegar, nos puede derrumbar, y así no podemos lograr. Y por eso no lo logré, claro, así mismo. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, porque no sabía. Dios nos guiaba, era tan benigno, nos perdonaba. Él era paciente y con un corazón tan abundante. Ahora el pecado, la maldad del corazón oscuro nos hace volver, nos hace arrepentir, y para ello nos va guiando. Sin embargo, aquello usted no lo conoce y uno trata de dejar, uno trata de vivir correctamente, uno trata para no cometer pecado, uno trata de vivir de manera fiel. Así se pone a pensar. El diablo lo que más gusta. Ahora cuando uno trata de no hacerlo, el diablo gana. Sí, hazlo. Y le hace fracasar, le vuelve a hacer fracasar, fracasa. Yo por más que trato no lo logro, y hace para que lo renuncie. Pero, hermano, nuestro Señor Jesucristo, ya que está con nosotros, a quienes creemos en Jesucristo, es distinto. O menosprecias la riqueza de benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La benignidad de Dios me hace ahora dejar la bebida, de fumar, de dejar de cometer pecado, me guía su benignidad. Pero nosotros no nos encargamos, sino que uno trata de dejar la vida, uno trata de dejar de fumar, uno de por sí lo trata, entonces no lo logra. ¿Qué es lo que no sabía? No sabía que la benignidad de Dios le guiaba. Si ahora lo conoce, ¿cómo será? Dios hará para que yo lo deje. Dios hará para que yo me despoje, ya que Dios lo hace. Entonces yo lo dejaré de fumar, me despojaré del pecado, y ese corazón llega a tener. Entonces, el Señor Jesucristo va a guiar la vida de ustedes, y de esa bebida tan mala, del fumar, de la droga, de la apuesta, del juego, del deseo carnal. El Señor Jesucristo le sujetará la mano, y si le guía a ustedes, ¿quién va a impedir el camino de Jesucristo? Ustedes podrán cambiar. Entonces nosotros podremos ser felices. Hoy, por no conocer al Señor Jesucristo, ahora, por el Señor Jesucristo, uno, porque no conoce, uno siente placer al mundo, nosotros que somos malos, ahora, dejando ello, ahora cuando creemos que Jesucristo, tratamos de vivir de manera buena, de dejar lo fornicario, y es muy difícil. La vida de creencia no es así, la vida de creencia es creer en Jesucristo. ¿Cómo es que lo creemos?
El Señor Jesucristo es santo, no gusta apostar, por lo cual nos guía el camino para no apostar. Y creer en ello es creer. Jesucristo me va a salvar de la bebida, me va a salvar de la maldad, de la mentira. Ahora hará que yo tenga poder. Y cuando creemos en ello, ustedes, con la fe de creer en Jesucristo, el que se dirijan y el que se dirijan con el empeño del hombre, es completamente distinto, es completamente distinto. 그라시아스 합창단을 이렇게 보면 Cuando vemos al coro Gracias 거의 아침 6시에 a las 6 de la mañana, 잠시 실내 측을 집회할 때 cuando en el estadio Chamshil, ahora realizamos la campaña, la conductora a las 6 de la mañana salía. Y desde las 6 de la mañana hasta las 10:30 de la mañana continuamente ensayaban. 그리고 노래를 Y continuamente iban cantando y otra vez esto le explicaba, le enseñaba, esto otra vez le hacía enseñar y por qué esto no te sale y otra vez le exhortaba. El coro, el nivel de ellos continuamente va mejorando. En el Markodorf de Alemania, cuando se dirigían, el conductor Boris Avalian le dijo, no vayamos porque no se obtendrá el premio mayor, porque de antemano creo que allá deciden ya el premio mayor. Ellos ya habían designado los 10 grupos y ellos nos habían sacado, habían puesto al equipo de Ucrania. Y el conductor Boris Avalian dijo, no vayamos porque no vamos a obtener el premio mayor. Y la conductora dijo, aunque no lo logremos, iremos. Cuando vamos a un concurso, uno debe practicar tanto y mejora el nivel. Por más que no obtengamos el premio mayor, con el solo hecho de ensayar es suficiente. Iremos. Cuando ellos fueron y hicieron el programa, ellos pudieron entrar y el coro Gracias estaba en primer lugar para participar en el concurso. El coro Gracias dice que después de que uno se despierta, dice que para que salga la voz es muy difícil. El coro debía acostumbrarse por ello. Desde las 4 se levantaron, practicaron deporte, empezaron a sacar la voz y cambió la diferencia de horario y no era ningún problema y obtuvieron el premio mayor. Ellos tenían su proceso. En la Biblia, ¿qué proceso aparece? Por más que tratamos, esto es imposible, pero el Señor Jesucristo me va a ayudar y me va a ayudar en el trabajo. Y cuando uno lo hace así, es posible. Yo eso llegué a entender. Este hermano tanto intentaba para dejar de tomar, pataleaba y no lo lograba. Hasta junto a mí vino y me dijo, pastor, siento vergüenza, pero ya hace tiempo que creo en Jesucristo, pero hasta ahora estoy tomando. No tomo en el bar, estoy tomando en casa, pero por más que trato de dejar, no lo logro. Y me di cuenta que él de por sí trataba de dejar, se empeñaba, se esforzaba, y ya que lo hacía de por sí, claro, fácilmente se derrumbaba. Si Jesucristo lo hace, no se va a derrumbar. No lo haga usted, si Jesucristo lo hace, será perfecto, claro. En Romanos 2:4 de la Biblia, mire, o menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O menosprecias las riquezas de su benignidad y ahora te hace evangelizar, te hace vivir una vida santa. Si Dios lo hace, es posible. Pero cuando uno no conoce aquello, uno trata de dejar, uno trata de vivir de manera sincera, uno de por sí lo trata. Y es difícil, es costoso. El hermano se asustó de repente. No he creído en Jesucristo, hasta ahora he vivido creyendo en mí. ¿Correcto? Jesucristo está trabajando por mí, pero creí, confié en mi ser. Él estaba muy contento y no sabía cómo hacer. Ahora, pastor, ya dejé de tomar. Desde aquel día ya dejó de tomar. Ya no hace ni un mes, hasta ahora ya dejó de tomar. En adelante, si Dios le hace dejar, va a dejar. La tristeza, el dolor, el sufrimiento, la angustia de ustedes. ¿Ustedes tienen como hobby entristecerse? ¿Le encanta la desesperanza a ustedes?
¿Ustedes les encanta el dolor? Si no es así, déjenlo, deséchenlo, porque Jesucristo en lugar de ustedes va a obrar. Dejando de lado a Jesucristo, ustedes tratan de obtener el perdón del pecado y no se logra por más que patalean. Y si lo encargan en Jesucristo, en un minuto ya todo acaba. Tanta gente deja al lado a Jesucristo y trata, ora en las montañas para obtener el perdón del pecado, ayuna. Es diferente a lo que hagamos y el que Jesucristo lo haga. Creer en Jesucristo es porque no lo logramos. Ahora dejamos de lado nuestro ser y hacemos para que Jesucristo lo haga. Y eso es creer en Jesucristo. ¿Cómo es que nosotros vamos a dejar de tomar? ¿Cómo es que vamos a dejar la droga? Si Jesucristo nos permite dejar, fácilmente uno va a dejar de apostar, fácilmente va a dejar la bebida, la droga. En miles de ocasiones he visto, ustedes con empeño tratan, se esfuerzan. No es que así lo deben hacer. Lo más importante que es, el Señor Jesucristo nos gusta que tomemos, por lo cual Jesucristo va a gustar que yo deje de tomar. Entonces me guiará para que yo deje y yo no podré menos que dejar. Fácilmente lo podré dejar. No hace falta que me determine. No hace falta que me esfuerce. Jesucristo lo hará. Y el que uno se determine, el que Jesucristo lo haga. Esa es la diferencia. El enfermo de 38 años, lo mismo. Conforme a su manera, había vivido hasta ahora. Levántate, toma tu lecho y anda cuando le dice. Yo me puse a pensar, ¿podré yo levantarme tomando mi lecho? Absurdo. ¿Cómo voy a levantarme tomando mi lecho? Absurdo, absurdo. Hermanos, mientras que voy anunciando este evangelio, Satanás muchas desesperanzas de varias maneras me ha traído. Yo varias veces me he desesperado. ¿No debería dejar el ministerio aquí? Yo era tan feliz evangelizando. Pero cuando yo predicaba, no todos recibían la salvación. Pero cuando surgía gente salva, yo era tan feliz. Entre ellos, cuando surgían ministros. Una ministra mujer se acercó en el campamento mundial. Y ese día, de la central, en aquel entonces, cuando fuimos a visitar el Congreso, íbamos en nuestro carro de Busan hasta Sonsan. 1 hora. De Sonsan hasta Congreso, 2 personas. De Sonsan, luego del Congreso a Sonsan, 3 personas. Y a 4 personas usted evangelizar y que ellos reciban la salvación. Ellos así me mandan la orden. Yo me encontré por tercera ocasión con la ministra mujer. Ella era inteligente. Yo puedo sentir que cualquier persona no es ministro. Yo cuando hablo me doy cuenta, yo no le llego ni a los talones. Ella era mujer, pero así. Yo peleé con ella en el carro. Ella hablaba con un inglés brillante. Yo no sabía ni hablar inglés. Hablaba mediante el traductor y yo me peleaba con ella. Que ella aceptó el Espíritu Santo, que renació, obtuvo el perdón del pecado, pero que ella era pecadora. ¿Cómo que existe tal cosa? Cuando obtienes el perdón del pecado, no debes tener pecado. Uno no comete pecado después de obtener el perdón del pecado, pero eso también ha sido perdonado. Y yo peleé con ella. En ese momento, no importaba el cargo de ministro, no importaba nada, y me peleé. Ella recibió la salvación. Ella cambió en gran manera. Ella me dijo que yo parecía a su hermano mayor. Ahora ya tengo una hermanita menor que es ministra. Cuando le invité a comer, yo no estaba en la casa y le pedí a mi esposa y ella vino a comer en casa. A menudo ahora se comunica con nosotros, nos pregunta cómo estamos y nos envía saludos. No lo hago yo, Dios lo hace. Dentro de nosotros, Dios está vivo y eso yo sé. Dentro de mi vida, yo veo cómo Dios trabaja. En la Biblia, cuando vemos,
es porque no 꼭 네가 sabemos 하나님의 o 인도 menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios me guía para dejar de fumar, de tomar, y me da la sabiduría, me da el poder, me hace predicar el evangelio. Y por menospreciar aquello, dejamos de lado a Dios y tratamos de dejar de tomar, tratamos de dejar de fumar, tratamos de no apostar, tratamos de vivir de manera bondadosa, tratamos de no tener pensamiento fornicario. Entonces, tan difícil. Pero el Señor Jesucristo, si sabemos que así Él lo hace, estamos tranquilos. Porque si es así, es como que ya se haya logrado todo. Es así mismo. 형제한테 Y al hermano, leyéndole Romanos 2:4, le expliqué. 내가 뭐냐면 내가 이 성경 많이 읽었는데 ¿Qué me dijo él? Yo leí mucho este versículo, pero no sabía. 그러니까 알지 못하여. Y por eso dice, menosprecias, 하나님이 que 알지 no 못하여라는 sé, 그 말을 que no 경계한 말은 sabes. 박옥수 목사님께도 No te dice 알지 solamente a 못해. ti, 그 sino que al 인생이 pastor 그래 Oxupar también dice, o 알려고 성경을 menosprecias. 읽잖아. Y sí, 그렇죠? para conocer, por 알지만 eso leo 그러니까 la 내가 하나님을 Biblia. 의지하잖아요. Y por eso yo me 하나님 apoyo en Dios, 믿잖아요. por eso creo en Dios. 너무 힘들어. Y tan feliz estaba el hermano. Y vino el pastor de aquella iglesia y me dijo, pastor, ese hermano cambió en gran manera. 내가 담배 Sí, 끊으려고 하는 거다. cuando uno trata de fumar, uno trata de dejar de fumar y de beber, ¿cuál es más fácil? Cuando uno trata de levantarse y Jesucristo le hace levantar, ¿cuál será más fácil? Cuando Jesucristo le dice, levántate, toma tu lecho y anda, ya está. Si Jesucristo nos hace arrepentir, lo hacemos, pero ya que no sabemos y tratamos de hacerlo, pero si sabemos, Jesucristo me va a dejar, va a hacer para que yo deje de tomar, de beber, ahora hará para que deje el mundo, me hará acercarme a Jesucristo, obrará en mí, y porque no sabemos, sufrimos y nos angustiamos de por sí. Si uno sabe eso, el Señor me hará caminar, entonces, por más que yo esté acostado, podré caminar. Abraham ahora ha tenido la fe. Hará para que yo tenga hijo. Por más que yo duerma, hará para que yo tenga hijo. Amén. Hará que mi hijo será como la estrella y como la arena del mar. Yo por más que no haga nada, no así únicamente, por más que yo no trate, así está de hecho que lo logre. Y entonces los que creemos en Jesucristo estaremos tranquilos, descansando y confiando de que Jesucristo trabajará. Veremos la obra de Jesucristo y la fe se formará en ustedes, en nosotros. Yo a menudo digo, el hermano que tiene cultivo de melones en Songju, Jesucristo le enseña la sabiduría para realizar el cultivo de melones. Otros, cuando vienen a aprender, otros de ninguna manera le enseñan la técnica, pero él le enseña por entero. ¿Qué le dice? Que es realmente de ninguna manera el técnico le enseña su técnica. Realmente un hombre hacía el zapato de paja, no le enseñaba la técnica a nadie. Su hijo hacía el zapato de paja, pero realmente el hijo cobraba un centavo, pero el padre cobraba 2 centavos. Y el padre cuando moría le decía, pel. Es que le decía que cuando hacía su calzado vaya sacando todo el pelo, hasta el técnico de los zapatos. Pero este hermano le enseñaba todo el cultivo. Este evangelio también. Si no le enseño a otros, si solamente yo lo conozco, todos tendrán la destrucción. Cuanto más hablo, Dios me da más poder, más sabiduría. Porque no conocemos a Dios. Grandes y pequeñas dificultades tratamos de hacerlo de por sí, pero Dios hace para que lleguemos a vencer todo aquello. Entonces, si Dios lo hace, ustedes si quieren ser evangelistas brillantes será muy difícil, pero si Dios obra en ustedes será fácil. Si ustedes tratan de dejar será muy difícil, ahora dejar de beber. Pero si Dios lo hace, será muy fácil. Si tratan de dejar el fuego, será muy difícil. Pero si Dios lo hace, será muy fácil. Si empiezan a creer desde aquel momento, Dios trabaja y es fácil. Ese hermano cambió. Todos ustedes cambiarán. Y
crean en la palabra de Dios. Levántate, toma tu lecho y anda. 그게 자기 볼 때는 불가능한 Cuando 것처럼 uno ve de por 보이는데 sí parece imposible, 잠시 후에 자기 pero después de un instante se levanta el enfermo de 38 años y camina. Me levanté, me levanté, me levanté. Ahora me levanté, ahora estoy caminando. 그리스도는 항상 이런 기쁨을 El cristiano siempre experimenta este gozo, algo que nunca ha realizado hasta ahora, por lo cual ahora en Jesucristo somos felices, estamos gozosos y continuamente habla de ello. Cuanto más oímos es maravilloso. Y contrariamente, cuando vemos el dolor, el sufrimiento y no vemos a Jesucristo, nos angustiamos, estamos en frustración. ¿Para qué creen en Jesucristo? Nada me ha ido bien. ¿Y para qué creen en Jesucristo? Pero cuando ponemos los ojos en el Señor de manera maravillosa, estando vivo, el Señor trabaja, el Señor en nosotros. El enfermo de 38 años, levántate, toma tu lecho y anda. Yo te haré caminar. Eso quiere decir, amén. Levántate, toma tu lecho y anda. 의롭게 했어. Yo te he hecho justo, yo te he hecho santo, yo en realidad te he lavado de tu pecado. 받아들이면 Y cuando uno acepta aquello, no hace falta que haga algo. Cuando uno no puede aceptar aquello, trata de lavar su pecado, trata de ser justo, trata de vivir una vida bondadosa. Así trata. Vamos a orar. 잠시 동안만 Durante un momento, personalmente vamos a tener un momento para